Las historias no son solo ficción, son nuestro legado, transmitido de generación en generación. Pero mientras más antigua es la historia, más se parece a un mosaico roto. Las leyendas desaparecen cuando el narrador decide que ya no vale la pena transmitirlas. Los idiomas mueren borrando conocimientos. Las catástrofes sepultan ciudades, dejando solo indicios de que alguna vez hubo vida aquí. Por eso es increíble que hayamos conservado la epopeya de Gilgamesh, uno de los monumentos literarios más antiguos de la humanidad. Sus tablillas de arcilla sobrevivieron milenios, guerras, incendios y el olvido. No conocemos todos los detalles, no tenemos la versión original, pero los fragmentos que se conservaron nos permiten reconstruir la historia. Esto no es solo un mito, es una ventana al mundo de la mitología antigua. En la visión de los sumerios y babilonios sobre la vida, la muerte, la amistad y la inmortalidad. ¿Qué clase de epopeya es esta? ¿Quién fue Gilgamesh? ¿Y por qué su historia, contada hace miles de años, sigue conmoviendo a la gente hasta hoy? Estás en el canal Amazing History y hoy tenemos un episodio un poco inusual. Analizaremos uno de los mayores misterios del mundo antiguo, la epopeya de Gilgamesh. Apoya mi esfuerzo con un like, suscribiéndote y dejando tus comentarios. Esto ayudará a lanzar nuevos videos interesantes. Bueno, ahora sí, empecemos. Hasta 1853, la epopeya de Gilgamesh no era más que un montón de tablillas de arcilla rotas, escondidas en las ruinas del antiguo palacio de Nínive. Para 1872 seguía siendo un montón de tablillas, pero ahora en el sótano del Museo Británico. Pero todo cambió cuando George Smith, un asiriólogo aficionado, descifró uno de los textos y encontró algo increíble. Un relato sobre un diluvio catastrófico, una historia demasiado familiar por la historia bíblica. Era la famosa 11ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh. Fue precisamente con ella que comenzó el renacimiento de la historia literaria más antigua que conocemos. Hasta ese momento, nadie siquiera sospechaba que la humanidad tenía una tradición épica tan antigua y conectada. El fragmento encontrado resultó ser parte de una enorme narración, creada mucho antes de la Ilíada y la Odisea. Por supuesto, no tenemos la versión completa de la epopeya. Los relatos más antiguos conocidos de Gilgamesh provienen de textos sumerios del siglo XVIII, antes de nuestra era. En esos tiempos, sus aventuras servían, entre otras cosas, como ejercicios de aprendizaje para los escribas, gracias a lo cual nos han llegado numerosas copias. En estos textos tempranos a Gilgamesh lo llamaban Bilgamesh, y aunque en ellos ya aparecen elementos clave del futuro poema épico, como su amistad con Enkidu, su fuerza legendaria y su carisma, no se unen en una sola historia. Es evidente que al principio Gilgamesh existía en forma de mitos dispersos y relatos populares transmitidos oralmente. Pero en algún momento, entre los siglos XIII y XI antes de nuestra era, el poeta y escriba Sinliki-Unini unió estos relatos y creó la versión estándar de la epopeya, conocida como El que vio todo. Es precisamente esta versión, escrita en 12 tablillas, la que se convirtió en el texto clásico del mundo antiguo. Milenios de desgaste no perdonaron la epopeya. Muchas partes se perdieron o fueron destruidas. Pero sorprendentemente su popularidad en la antigüedad jugó a nuestro favor. Las tablillas con fragmentos de la epopeya de Gilgamesh siguen siendo encontradas hasta el día de hoy, y con cada nuevo descubrimiento, los traductores pueden restaurar cada vez más detalles perdidos. Este es un caso raro en el que una historia antigua, que se creía olvidada para siempre, de repente cobra vida de nuevo. Sabemos de la existencia de la epopeya de Gilgamesh desde hace menos de 200 años. Pero gracias a la suerte, la perseverancia de los arqueólogos y el trabajo de los asiriólogos, hemos logrado recuperar una de las historias más grandiosas del mundo antiguo. Es irónico que la propia epopeya relate la búsqueda de la inmortalidad y, en cierto sentido, su destino refleja su propio tema. La leyenda, que permaneció en el olvido durante 2 milenios, ha vuelto a la vida, así que hablemos de ella. La historia comienza con la descripción de la grandeza de la antigua ciudad de Uruk. Sus poderosos muros, construidos por el propio Gilgamesh, brillan bajo el sol.
Es una de las ciudades más grandiosas del mundo sumerio acadio, un centro de comercio, artesanía y cultura. Pero el rey de Uruk, Gilgamesh, no es tan admirable como su ciudad. Él es fuerte, no tiene igual en la batalla y es sorprendentemente enorme, ya que 2/3 de él son Dios y solo 1/3 es humano. Parecería que con un gobierno así la ciudad debería prosperar, pero en vez de eso, los habitantes sufren. Gilgamesh usa su poder no para el bien, sino para su propio capricho. Les pone pruebas extrañas a los jóvenes y las chicas de la ciudad sufren aún más. Cada recién casada se ve obligada a pasar la noche de bodas primero con él y solo después con su esposo. Es la costumbre del derecho de la primera noche, y por decirlo suavemente, nadie excepto Gilgamesh estaba contento con ella. Finalmente, la paciencia de las mujeres de Uruk llegó a su límite y ellas claman a los dioses. El Consejo de los Dioses se reúne para decidir qué hacer con este desorden. Pero no pueden castigar a Gilgamesh directamente. Después de todo, él es como un pariente para ellos. En lugar de eso, llegan a otra decisión. Si no pueden detenerlo, al menos deben equilibrarlo. Gilgamesh necesita un oponente digno. La diosa Aruru, la creadora de la humanidad, toma arcilla y de ella moldea a un poderoso salvaje llamado Enkidu. Él es la viva encarnación de la naturaleza salvaje, peludo, indomable, sin conocer reglas ni leyes. Enkidu vive entre las bestias, pasta junto con las gacelas, bebe agua en los ríos y no sabe lo que es la civilización. Y así, en el mundo aparece otro semidios destructor. Los dioses, claro, se lucieron. Sin embargo, la aparición de Enkidu rápidamente se convierte en un problema. No solo no deja que los cazadores locales atrapen su presa, sino que también rompe sus trampas y libera a los animales. Esto no podía seguir así, y la gente decide actuar, pero ¿cómo domesticar a un salvaje que no entiende las palabras? Van en busca de ayuda con una mujer que sabe cómo domesticar a los hombres. La famosa prostituta, sacerdotisa del templo del amor, Shamat. Ella va con Enkidu y usa su magia profesional. Pasan 7 días y noches juntos, y al final de ese tiempo, Enkidu se convierte en otra persona. Pierde su conexión con la naturaleza salvaje. Los animales ya no lo consideran uno de los suyos, pero a cambio obtiene el habla, modales y conocimientos sobre el mundo humano. Y al parecer una resistencia digna de un héroe épico. Shamat le cuenta sobre la gran Uruk y su gobernante Gilgamir. Habla de su fuerza, de su poder y de cómo oprime al pueblo. Al escuchar esto, Enkidu se enfurece. Él decide ir a la ciudad y enfrentarse a Gilgamesh para poner fin a su crueldad. Cuando Enkidu llega a Uruk, su aparición causa una verdadera sensación. La gente nunca había visto a un hombre tan fuerte y salvaje. ¿Y Gilgamesh? Él va a otra ceremonia de matrimonio para volver a aprovechar su derecho. Pero esta vez, Enkidu le bloquea el camino. Ellos se enfrentan en una pelea. Los detalles de la batalla se han perdido debido a los daños en las tablillas, pero hay algo claro, fue una gran pelea. Al final, en lugar de destruirse mutuamente, llegan a respetarse, incluso a hacerse amigos. Y así, los dos guerreros más fuertes no se convierten en enemigos, sino en hermanos de armas. ¿Y qué hacen los mejores amigos cuando se conocen? Por supuesto, se van a matar monstruos. Sin ninguna razón en particular, Gilgamesh de repente decide que deben ir al bosque de cedros y destruir al terrible guardián de esas tierras, el gigantesco demonio que escupe fuego, Humbaba. En el camino, Gilgamesh tiene sueños inquietantes. Pesadillas simbólicas lo asustan una y otra vez. Pero Enkidu siempre encuentra una explicación de por qué. Al contrario, eso es una buena señal. Desafortunadamente, debido a las tablillas dañadas, no conocemos los detalles de esos sueños. Pero parece que Enkidu era un especialista de primera en pensamiento positivo. Al final, llegan al bosque de cedros. Encuentran a Humbaba y luchan contra él. La batalla contra Humbaba no va muy bien, pero por suerte, la intervención divina viene en su ayuda. La bendición de la propia diosa Ninsun, la madre de Gilgamesh, y la intervención del dios del viento permiten a los héroes tomar la delantera. Humbaba es derribado por un poderoso huracán y mientras se retuerce impotente, Gilgamesh le da el golpe mortal. Por un momento, Enkidu lo piensa.
¿No se enojarán los dioses porque acabamos de matar a su monstruo sagrado? Al regresar a Uruk con el botín de los mejores troncos de cedro, Gilgamesh lo primero que hace es ir a lavarse después de un largo viaje, pero no le da tiempo de relajarse bien, cuando ante él aparece la propia diosa Ishtar. Ishtar es la diosa del amor, la guerra y todo lo más apasionado y tempestuoso. Y en ese momento ella le propone a Gilgamesh convertirse en su esposo. Pero Gilgamesh claramente conoce su reputación y no está nada entusiasmado con esa perspectiva. En lugar de rechazarla cortésmente, empieza a enumerar lo que les pasó a todos sus héroes anteriores. Amantes. Uno se convirtió en lobo, otro en un pájaro con las alas rotas. A un tercero lo destrozó un león salvaje, el cuarto se convirtió en topo. La lista es larga, y ninguno de sus puntos parece atractivo. Ishtar, ofendida, furiosa, regresa al cielo y va con sus padres, los dioses Anu y Antu. Ella exige que le den el toro celestial, una criatura aterradora, capaz de destruir Uruk y a Gilgamesh al mismo tiempo. Al principio duda, pero Ishtar amenaza con una alternativa. Si no le dan el toro, ella destruirá las puertas del inframundo, liberando a los muertos que devorarán a los vivos, y entonces incluso los dioses todopoderosos piensan, ¿no sería más fácil darle ese toro? Así lo hacen. El toro celestial desciende a la tierra, y su furia es aterradora. Los ríos hierven, la tierra se agrieta, y su sola presencia causa terror. Por suerte, Gilgamesh y Enkidu ya tenían experiencia luchando contra monstruos míticos. El toro celestial ha sido derrotado. Le arrancan las partes del cuerpo y las ofrecen en sacrificio a diferentes dioses. Después hacen una fiesta. Y luego se van a dormir. Buen trabajo. La alegría dura mucho tiempo. En su sueño, Enkidu ve como el consejo de los dioses decide que el asesinato de dos seres divinos no puede quedar impune. Uno de los héroes debe morir. Y, lamentablemente, incluso entre los dioses hay consenso. Sin Gilgamesh, al mundo le sería más difícil arreglárselas que sin Enkidu. Al despertar, Enkidu se da cuenta de que su destino está decidido. Está devastado por el dolor. Gilgamesh hace todo lo que está en sus manos para suplicar a los dioses por misericordia, pero la decisión es definitiva. Enkidu entiende que la muerte es inevitable. Tiene una segunda pesadilla. En ella aparece una criatura espeluznante, un híbrido de hombre, león y ave. Agarra a Enkidu y lo arrastra al inframundo, donde ante él aparece una asamblea de dioses de la muerte. Al despertar, se siente mal. La enfermedad afecta su cuerpo y cada día se siente peor. Durante 12 días, su estado empeora hasta que se encuentra en su lecho de muerte. En las últimas horas de su vida, Enkidu le habla a Gilgamesh. Siempre temió morir en batalla, pero ahora lo entiende. Que una muerte gloriosa en combate habría sido mejor que esta enfermedad prolongada y dolorosa. Y pronto Enkidu muere. Gilgamesh está fuera de sí por el dolor. No puede aceptar la muerte de Enkidu. Gilgamesh manda hacer una estatua gigante de su amigo. Agota el tesoro real en ofrendas a los dioses para que acepten a Enkidu. Al inframundo con honores. Y al final cae en una profunda crisis existencial. Empieza a reflexionar sobre esto. Que la vida no es eterna. En ese estado, abandona Uruk y se dirige a los rincones más lejanos del mundo. Su objetivo: encontrar al legendario Utnapishtim, la única persona que, junto con su esposa, logró volverse inmortal. Gilgamesh vaga por tierras desoladas. Sigue siendo increíblemente fuerte e increíblemente deprimido. Continúa matando leones con sus propias manos. Pero ahora eso ya no le trae alegría. Al llegar a las montañas gemelas, donde sale el sol, se encuentra con dos guardianes, los hombres escorpión que custodian el paso. Por suerte, resultan ser sorprendentemente accesibles. Al escuchar que Gilgamesh busca a Utnapishtim, lo dejan pasar. Luego comienza la parte menos emocionante. 12 horas en completa oscuridad, luego otras 12, sin sol, sin luna, ni un solo rayo de luz. Finalmente, sale a un lugar extraño. Frente a él, se extiende un jardín de árboles de piedra y cristal, brillando con todos los colores. Más allá, un océano interminable. Allí lo recibe una diosa anciana,
que lo dirige hacia el barquero llamado Urshanabi. Él puede llevar a Gilgamesh con Utnapishtim, pero el barquero está ocupado en el bosque con un grupo de misteriosos hombres de piedra. Y entonces sucede algo típico de Gilgamesh. En lugar de simplemente pedirle ayuda a Urshanabi, por alguna razón decide que su tarea es derrotar a los hombres de piedra. Después de hacer trizas a los hombres de piedra, de repente se da cuenta de que esos eran los remeros del bote, lo que por supuesto complica un poco el viaje. Ahora él y Urshanabi tienen que remar ellos mismos. En un lugar especialmente peligroso, tienen que cruzar aguas mortales, improvisando una vela con su ropa. De alguna manera, logran llegar a la orilla lejana, donde Gilgamesh finalmente se encuentra con Utnapishtim. La primera impresión que causa, absolutamente ninguna. Utnapishtim no está impresionado en absoluto. Gilgamesh le pregunta cómo alcanzó la inmortalidad y Utnapishtim le cuenta su historia. Hace mucho tiempo él vivía en la ciudad de Urshupak. Una noche, el dios Sea se le apareció en sueños y le habló. Escucha, no preguntes nada, solo construye un bote enorme, carga provisiones en él. Y prepárate para, llamémoslo clima lluvioso. Utnapishtim decide no hacer preguntas de más y simplemente hace lo que le dicen. Vacía su tesoro, sacrifica ganado y contrata trabajadores para construir un arca enorme en el menor tiempo posible. Cuando sube a su familia, a los artesanos y a un montón de animales, una inundación sin precedentes azota la ciudad. 7 días después, la lluvia se detiene. Alrededor del arca de Utnapishtim había un océano interminable. Solo las cimas de las montañas más altas sobresalían del agua. Él envía aves a explorar. 2 regresan sin nada. Pero el tercer cuervo no regresa. Eso significa que hay tierra en algún lugar. Al llegar a tierra, Utnapishtim ofrece un sacrificio a los dioses, y ellos vienen de inmediato, porque ya nadie más les reza. Y aquí es donde se revela algo interesante. La idea del diluvio fue de Enlil, el dios. Él decidió luchar contra la población de esa manera. Ea llama abiertamente a Enlil un tonto. Los demás dioses lo apoyan, y al final, el enfurecido Enlil se ve obligado a aceptar. Como compensación, le otorga a Utnapishtim y a su esposa la inmortalidad, y los envía a vivir lejos de la gente, en los orígenes de todos los ríos. Esa es la historia. Bueno, ahora volvamos a Gilgamesh. El problema de Gilgamesh era el siguiente: volver a inundar la tierra. Por eso, Utnapishtim le propone una prueba alternativa. Si quieres vencer a la muerte, empieza por algo pequeño. Intenta no dormir durante 7 noches. Gilgamesh acepta de inmediato y se queda dormido al instante. Cuando lo despiertan, asegura que solo se quedó dormido un poquito. Pero junto a él hay 7 panes que la esposa de Utnapishtim horneó, desde el más fresco. Cubiertos de moho, Gilgamesh está deprimido. Utnapishtim no ve sentido en más pruebas, pero aún así muestra compasión. Manda a Gilgamesh a bañarse. Y además, Utnapishtim despide a Urshanabi, probablemente por si acaso decide traer a otro héroe obsesionado con la inmortalidad. Antes de irse, Gilgamesh se entera de una última oportunidad. En el fondo del océano crece una planta rara capaz de devolver la juventud. Él se sumerge de inmediato y la saca. Lo más probable es que quisiera probar el efecto de esta flor en algún anciano de Uruk y solo después comerla él mismo. Pero al dejar la flor sin vigilancia por un momento, descubre que una serpiente se la comió. ¡Qué mala suerte! La serpiente muda de piel, rejuvenece y se aleja arrastrándose, y Gilgamesh se queda con las manos vacías. El camino de regreso a casa será largo, y ahora lo sabe con certeza. La inmortalidad no es para él, no le espera. La búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh ha terminado oficialmente. No puede regresar con Utnapishtim. Tampoco puede conseguir otra planta milagrosa. Ha sido derrotado. Deprimido, regresa a Uruk. Y aquí la historia regresa al lugar donde comenzó, con la descripción de la grandeza de su ciudad, mucho más grandiosa que la vida de una sola persona. Hay algo increíblemente conmovedor en esto. Leemos esta historia casi 5000 años después de que ocurrieran sus acontecimientos.
Si el histórico Gilgamesh realmente gobernó Uruk, fue en algún momento entre los años 2900 y 2350 antes de nuestra era. Entonces, de alguna manera, sí logró la inmortalidad, no de la forma en que él quería, sino de la que le dieron los demás. Los habitantes de Uruk contaron su historia durante siglos, hasta que fue escrita en tablillas. Y ahora nosotros las leemos. Esa inmortalidad no es física, no es divina, pero es real. Gilgamesh no pudo evitar la muerte, pero al detenerse, al aceptarla, y al regresar a su ciudad, se convirtió en un rey digno de que se contara su historia. La inmortalidad es la memoria, el legado, la historia. Volverse inmortal no significa vencer a la muerte, sino sobrevivirla. Quizá contar historias no sea el mayor logro de la humanidad, pero es así como transmitimos la inmortalidad. Y hacerlo. Un verdadero honor. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, háznoslo saber en los comentarios. Y continuaremos con este tema, con historias sobre otras epopeyas antiguas, de la historia humana. Adiós a todos. Nos vemos.